Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Jonah. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hace un tiempo hemos hecho un pequeño video sobre la historia del pentecostalismo, de dónde viene este movimiento, de dónde surge, quiénes son los padres de este movimiento dentro de la iglesia. Pero es también importante e interesante ahondar un poco más en la palabra de Dios, ver un poco la perspectiva bíblica al respecto del pentecostalismo y también algunos versículos que son normalmente utilizados en contra de esta postura. ¿Y qué está sucediendo con el pentecostalismo el día de hoy? Además de la iglesia pentecostal histórica que surge como tal a principios del siglo XX, el día de hoy hay una diversidad de movimientos tanto pentecostales como neopentecostales, como carismáticos y neocarismáticos. Bueno, en el sentido más básico y sencillo, la iglesia pentecostal se agarra mucho de un versículo en la palabra de Dios que está en Hechos capítulo 2, versículo 39, donde el apóstol Pedro está hablando a los primeros convertidos inmediatamente después de Pentecostés y les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, básicamente, en el contexto de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro da el primer sermón evangelístico de la historia. Inmediatamente antes de esto, en el versículo 37, invita a las personas a arrepentirse y ser bautizados, y les dice que reciban el don del Espíritu Santo, porque para ellos es la promesa, y para todos a cuantos Dios llamare. Entonces, el movimiento pentecostal dice: ¿cuál es esta promesa? Pues esta promesa es la venida del Espíritu Santo. Y hasta aquí todas las iglesias históricas están de acuerdo. Pero el pentecostalismo da un paso más y dice: y esta promesa se manifiesta a través del don de lenguas. Y ellos lo dicen: pues en Pentecostés se derramaron las lenguas. Luego ellos van al mismo libro de los Hechos, en el capítulo 10 y 11, donde no lo vamos a leer, es un pasaje largo, pero donde está la visita de Pedro a Cornelio, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Y vemos también que cuando el derramamiento vino sobre Cornelio y su casa, los primeros gentiles, ellos también hablaron en lenguas. Y el movimiento pentecostal afirma también que en el capítulo 8, cuando el evangelio llega a Samaria a través de la predicación de Felipe, encontramos también que los apóstoles llegan a Samaria y les preguntan a las personas si habían recibido el Espíritu Santo, y les dicen que no, que simplemente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces dice Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 8. El tema es que en este derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos no dice específicamente o explícitamente que hayan hablado en lenguas. Sin embargo, sí dice que habían señales y prodigios en medio de ellos. Y viene después la historia de Simón el mago, que vio lo que sucedió cuando ellos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles. Entonces la iglesia pentecostal dice: es obvio, es evidente que aquí también se derramaron lenguas. Sin embargo, aquellos que están en desacuerdo con la iglesia pentecostal dicen: no, la Biblia no dice que se derramaron lenguas, simplemente que hubieron señales. Y las mismas señales que habían en Pentecostés y con Cornelio y en una serie de otros eventos. Pero básicamente el fundamento de la iglesia pentecostal es este, que en el libro de los Hechos encontramos que cuando el Espíritu Santo venía, también venía acompañado de lenguas. Hay otro pasaje más. En 1 Corintios 2, capítulos 12 al 14, el apóstol Pablo habla de los dones y ahí habla de que él habla en lenguas más que los demás y que desea que todos hablen en lenguas y también que profeticen y etcétera, etcétera. Entonces la iglesia pentecostal dice: pues es evidente que las lenguas son un don válido que el apóstol tenía y que deseaba que todos lo tengan. Sin embargo, el grupo cesacionista, que es el grupo que afirma y dice que el día de hoy los dones del Espíritu ya no están en operación, lee el capítulo 13 de 1 Corintios y específicamente donde el apóstol Pablo, desde el versículo 8 en adelante, 13:8 en adelante, dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el grupo cesacionista habla acerca del versículo 10 y dice: más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y afirma y dice
que como ya ha terminado la era apostólica, ya está la escritura sellada, entonces eso es lo perfecto, eso es lo que está acabado, entonces los dones ya no son necesarios. El movimiento pentecostal habla en contra de esto y dice, no, aquí en ningún lugar dice que los dones van a cesar, ni tampoco está hablando de la palabra de Dios, está hablando de esta era imperfecta en la que vemos a Dios por la fe y el futuro venidero en el que veremos a Dios cara a cara. Con todo esto en mente, los argumentos a favor y en contra de la teología pentecostal, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar del tema, hablar acerca del movimiento pentecostal, sus fundamentos teológicos, los diferentes movimientos que se han desprendido a lo largo de la historia y qué diferentes posturas podemos tomar. Nuestro invitado especial es el pastor Sergio Aguirre, de la Iglesia Muro de Salvación y Alabanza en Cochabamba, Bolivia. Sergio es colombiano, nacido en Medellín. Más adelante en su vida él fue a Argentina a estudiar al Instituto Canción, donde él estudió ministerio y música, y allí también él estuvo muy de cerca relacionado con los movimientos neopentecostales, los movimientos apostólicos neocarismáticos. Después de eso, Dios lo trajo a Bolivia, donde se casó e ejerció ministerio también en una iglesia neopentecostal, que tal vez el nombre de la iglesia lo vamos a dejar fuera del video por este momento, y después de eso, Dios lo llevó a él junto a su familia nuevamente a la Argentina a prepararse en teología en el Instituto Bíblico Río de la Plata, el instituto bandera, el instituto insignia de las Asambleas de Dios en Sudamérica, pudiendo ahí haberse formado y haberse integrado muy de cerca con el movimiento pentecostal clásico. Las Asambleas de Dios son la denominación pentecostal más antigua y más grande, trayéndolo de vuelta a Bolivia a servir ahora en una iglesia no denominacional, pero también con un cierto corte carismático, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese contexto nos damos cuenta que Sergio es una persona muy idónea para hablar del tema, pues ha estudiado en institutos bíblicos relacionados a este movimiento y ha podido experimentar de primera mano tanto los movimientos neopentecostales, neocarismáticos, como el pentecostalismo clásico. Gracias, Sergio, por estar aquí, gracias por acompañarnos y por conversar acerca de este tema. Antes de dejarle la palabra a Sergio, no se olviden suscribirse tanto a las redes sociales de Conversando con Jonah como de Génesis Cochabamba. Suscríbete, dale me gusta, comparte el contenido y también te invito a que busques en Facebook la Iglesia Muro de Salvación y Alabanza, donde puedes conocer más acerca del pastor Sergio. Ahora sí, Sergio, cuéntanos un poco acerca de este movimiento pentecostal. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a tu programa, a conversar contigo. Es bastante divertido las conversaciones que tenemos también por ahí, de vez en cuando nos dejan, cuando nos dejan conversar. Bien, bueno, como tú lo dices, sí, es interesante que en el tema de pentecostalismo me invites, como si yo fuera un pentecostal nato. Pero sí, desde que yo nací en la fe, he estado, bueno, la primera iglesia donde yo estuve en Colombia era una iglesia de corte carismático, ¿sí? Uh-huh. Después fuimos a Instituto Canción, fui a Instituto Canción. En Instituto Canción también el corte muy pentecostal. Recuerdo que una de las personas que influía mucho allí en los directores, en toda la parte administrativa, era Claudio Freyson, de las Asambleas de Dios de Argentina. Entonces, y el instituto también era con un corte bastante pentecostal. Después acá en Bolivia, antes de irnos al Instituto Bíblico Río de la Plata, también estuvimos en una iglesia que, como tú bien lo mencionas, una iglesia neopentecostal antes de salir. Y obviamente en Argentina, en el Instituto Bíblico, Instituto Bandera de las Asambleas de Dios. Los pastores que estaban allí, el 95% eran pastores de las Asambleas de Dios, con iglesias de las Asambleas de Dios. Nos congregamos en iglesias de las Asambleas de Dios, apoyamos a iglesias de las Asambleas de Dios, dimos cursos en iglesias de las Asambleas de Dios. Entonces estamos bien empapados de cerca de este movimiento. Si bien tal vez no me considere pentecostal hasta la médula, sí realmente puedo profesar una doctrina carismática, por así decirlo. Buenísimo, gracias, Sergio. Aclaremos también que, aparte de la amistad y la familiaridad, realmente con Sergio somos familia. Es esposo de mi hermana, así que somos cuñados y eso nos da mucha capacidad de bromear, de tener mucha familiaridad en esta conversación. Sí.
Un tema importante, porque hemos lanzado algunas palabras que tal vez es bueno ir aclarando ahora, porque hablamos del movimiento pentecostal, Ya. del movimiento neopentecostal, del Ya. movimiento carismático, del movimiento apostólico, New Life, no sé lo que le quieran llamar, y dentro de todos estos movimientos, habiendo estado y gravitado de cerca, en contacto directo, habiendo incluso servido dentro de algunos de estos, ¿qué similitudes, qué diferencias encuentras entre todas estas variantes del pentecostalismo clásico, el neopentecostalismo carismático, neocarismático, apostólico? ¿O será que a estas alturas casi ya se han mezclado de tal manera que no se pueden diferenciar el uno del otro? Pues lo menciona de manera muy asertiva. Se ha mezclado o se ha diluido lo uno con lo otro, que ya pues muchas personas que tal vez no tengan un estudio aproximado del tema, pensará que el pentecostalismo es toda aquella gente que me quiere sacar plata, ¿no? El movimiento apostólico, el confesión positiva, no sé, todo aquel movimiento que está muy enfatizado en el tema de recoger muchas ofrendas y sembrar ¿no? Entonces, lastimosamente, el movimiento pentecostal clásico, como que la gente lo ha podido mezclar o piensan de que es igual que el neopentecostalismo. ¿Cuáles son lo que yo hallo muy, ¿cómo lo puedo decir? Que las similitudes, una gran énfasis en la experiencia sensorial. O sea, del pentecostalismo, lo carismático y después ya todo lo que viene nuevo, tiene mucho énfasis en las experiencias sensoriales. Entonces, tiene mucho énfasis en el tema del Espíritu Santo. Se habla también con respeto, ¿no? Sin ir a tratar no sé, de burlarse o nada, pero se habla con mucho respeto. Entonces, como el énfasis es el movimiento del Espíritu Santo, los dones, que el Espíritu Santo se mueva en una iglesia, en una persona, entonces son movimientos que se fijan mucho en las experiencias que la persona tenga sensorial. Entonces, si la persona está teniendo una experiencia donde se puede manifestar, entonces el Espíritu Santo se está manifestando. Entonces, son las similitudes que yo le puedo encontrar en todo este, digamos, abanico de movimiento. Ya después, diferencias, ya el neopentecostalismo, como nos vamos a la confesión positiva, nos vamos a sembrar para recoger más. El movimiento apostólico, nos vamos a que hay que tener un padre y que ese padre es un apóstol, que una iglesia sin un apóstol no puede ser iglesia, ¿ya? Entonces, yo creo que son muchos detalles que me parece que tú también tienes muchos puntos importantes para tratar en este tema, ¿no? Sí, es importante algo que mencionabas, y es que, por lo menos en el contexto latinoamericano, ¿no? Como que se han ido rompiendo ciertas barreras tradicionales, ¿no? De la iglesia pentecostal, las asambleas de Dios, otras iglesias tradicionalmente pentecostales, tal vez de una historia un poco más antigua, más rica, teológica, y los movimientos neopentecostales, que en muchos casos giran en torno a un personaje carismático que empieza su propio movimiento, ¿no? Ajá. Pero en este último tiempo hemos visto que hace una mezcla entre los dos, como si los movimientos estos pentecostales, neopentecostales más que giran en torno a una figura carismática, han ido incluyéndose en estas denominaciones tradicionales, en algunos países incluso casi adquiriendo estas denominaciones, ¿no? Y por el otro lado, también vemos el hecho de que las denominaciones tradicionalmente pentecostales han ido absorbiendo elementos del neopentecostalismo en su liturgia, en su teología, en su práctica. Entonces, esto hace, como decías, que en algunos casos dentro de las mismas denominaciones tradicionales haya incluso roces o diferencias entre qué es pentecostal y qué no es. Tal vez quisieras comentar un poco sobre esto. Exacto, es muy puntual el tema, porque realmente teníamos que mirar que son movimientos
y que son denominaciones tradicionales. Entonces, hablo de la denominación en donde he estado mucho en contacto, que como es Asamblea de Dios Argentina, entonces es una denominación tradicional, pero al ser pentecostal y al ser como pentecostal como tal, es bastante carismático, ¿no? Entonces, estos movimientos neopentecostales generalmente han buscado el que ya es pentecostal, al que ya le gustan las cosas del espíritu, el que le gusta sentir, el que le gusta, no sé, elevar la voz y sentir cosas y que la gente sienta. Entonces han hallado mayor recepción en una iglesia pentecostal tradicional. Entonces, al hallar mayor recepción en una iglesia pentecostal tradicional, entonces estas denominaciones tradicionales pentecostales, dentro de las mismas ya también han habido esta división, porque ahí dice, ok, nosotros somos pentecostales, pero no hasta allá, hasta donde este movimiento no nos quiere llevar. ¿Y cuáles son un par de puntos de tensión que has encontrado en eso? El punto de tensión más fuerte es el tema de la prosperidad. Uh-huh. El tema de la prosperidad y el tema del apostolado. Lo que pasa es que estos movimientos hay una persona que quiere ser el protagonista de una región. Entonces ese protagonista no quiere que otros sean también protagonistas con él. Él quiere tener subyugados, por así decirlo, a las otras personas, independientemente que tengan iglesias grandes, iglesias chicas. Él quiere ir ganando, pareciera que entre más ramificación tuviera, mejores resultados, por así decirlo. Entonces, el tema del apostolado, como ser hijo de un apóstol, y el tema de la prosperidad se ha llevado mucho roce dentro de la misma institución. Y son dos temas fundamentales porque, como decías hace un momento, muchas personas asumen que pentecostalismo igual a movimiento apostólico o movimiento de prosperidad. Uh-huh. Lo interesante es que en su tradición más antigua, las iglesias pentecostales salen de los movimientos de santidad del siglo XIX. Uh-huh. Y esos movimientos hacían más bien mucho énfasis en la entrega, en el sufrimiento, no el sufrimiento en el sentido de mártir, ¿no? Sino de renuncia del mundo, de los lujos del mundo, de los bienes del mundo. Uh-huh. Entonces la teología pentecostal tradicional realmente entra en contraste con el nuevo movimiento de prosperidad. Son casi como noche y día. Y hoy en día como que se han confundido el uno con el otro. De la misma manera los movimientos... Es interesante porque los dos fundadores del pentecostalismo, Charles Parham y William Seymour, los dos tienen una publicación que se llama La Fe Apostólica. Ellos mismos lo llaman a sí mismo el movimiento apostólico, pero hay que entender qué entendían ellos por eso, ¿no? Porque ellos lo entendían como el movimiento de los últimos tiempos que había empezado por los apóstoles, uh-huh. No el movimiento de un nuevo apóstol que gira autoridad en torno a él. Y es así que las iglesias pentecostales tradicionales son conciliares, ¿verdad? Tanto asambleas de Dios que forman, no solo un concilio, las asambleas de Dios se caracterizan por tener concilios regionales y no un gobierno mundial, digamos así. Exacto. Igual la iglesia de Dios, por ejemplo, en la que está en Tennessee, tiene lo que le llaman el grupo de los 7, que es el concilio más alto, y después tienen concilios regionales. Son iglesias conciliares. Y luego vemos en contraste este movimiento apostólico que es virtualmente episcopal, ¿no? Tienes un apóstol que es cabeza indiscutible y todo gira desde ahí. Todo gira lo que diga. Y entonces es interesante lo que mencionabas, esta tensión interior entre la prosperidad y el apostolado versus el modelo pentecostal clásico de santidad, renuncia y conciliar, ¿verdad? Ahí tenemos el tema que se puede hablar del péndulo, ¿no? Que hay una tesis, una antítesis, y que generalmente pasa mucho en la iglesia cristiana, pasa mucho. Es la tesis, la antítesis, y no se llega a una síntesis, ¿no? Es como que es imposible que se sienten y conversen y bueno, aquí tenemos esta opción, tenemos esta opción, hablaremos algún punto intermedio que nos favorezca a los dos. No, está el de la antítesis y está el de la síntesis, ¿no? Y esa
Y esa síntesis que no se llega es a lo que nos desenvuelve en esto, como tú decías. Un movimiento que nace de la santidad, que nace de la renuncia, que nace digamos, de renunciar al mundo, por así decirlo, en léxico cristiano, pero se han renunciado tanto al mundo que ya hay escasez, que hay pobreza, que hay esto, y entonces nos vamos a la antítesis. O sea, ya el Hijo de Dios no es ese que renuncia al mundo, sino es ese que tiene, el que puede mostrar, al que Dios bendice, y Dios bendice con qué cosas materiales. ¿Cómo va a bendecir Dios de otra manera que no sea con lo material? Entonces, obviamente tú tienes un auto, tú tienes una casa, tú tienes una posición económica buena, estás bendecido por Dios. O sea, 1 más 1 es 2. Por así decirlo. Entonces, obviamente, si yo quiero que las personas, que yo quiero que mi iglesia crezca, entonces necesito ser bendecido por Dios, necesito mostrar que soy próspero, y la prosperidad viene de Dios. Entonces, es la antítesis, ¿no? Aquello, digamos, de renuncia, de dejar las cosas del mundo, de buscar, no sé, la paz interior, de ayudar a las personas de una forma desinteresada. Entonces, ahí es donde creo que también puede ser muchos pastores se cansaron de eso, de ser el pobre, el renunciador. Y dijeron, bueno, podemos vivir el evangelio de otra manera. Entonces les presento el evangelio en donde la comodidad, en donde el siervo de Dios tiene que ser el que tenga. Y entonces llama la atención este tipo de presentación que se les hizo. Y además, como son personas muy carismáticas, entonces una persona carismática puede agarrar la palabra de Dios, como se hace generalmente, agarra la palabra de Dios y le da una vuelta, y de manera carismática, como tiene emociones en el medio. Entonces, como él me está hablando y me está diciendo, y como yo soy una persona que he crecido en medio de que Espíritu Santo es igual a sensación, a una emoción sensorial, o este bienestar que me produce escucharlo, tal vez una lágrima o algo, y dice, ok, esta persona habla así, y estoy sintiendo algo, estoy temblando, entonces está no cierto. Entonces, eso es lo que ha llevado también. Exacto, es interesante, ¿no? Como le dices, hay una propuesta, una contrapropuesta, una tesis, una antítesis, y lamentablemente, debido a que son movimientos tan carismáticos, con emociones tan fuertes, es bien difícil llegar a un tipo de acuerdo, a una síntesis, porque a todos están muy convencidos porque lo han experimentado, ¿verdad? Me acuerdo, hace años leí ese libro de Benny Hinn, ¿no? Predicador, bueno, en realidad es libanés, ¿no? Pero que su ministerio está en Estados Unidos, muy conocido, muy neopentecostal, neocarismático, se llama Bienvenido Espíritu Santo. También y al principio del libro él dice, muchos teólogos me van a responder, pero alguien con una teología no tiene nada que contarle a alguien con una experiencia. Entonces, obviamente, ellos se plantan en su experiencia, y amén de que la experiencia sea válida o no válida, universal o no universal, pero tengo mi experiencia y se acabó. Lo que yo he vivido es ley. Ahí está mi auto. Entonces, ¿qué teología me va a arruinar mi 4x4 que ya la tengo? Es bendición de Dios, digamos. Correcto. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo llegas a un punto de acuerdo? Es muy difícil, porque la única manera de llegar a un punto de acuerdo es aceptar que su vivencia es normativa, que su vivencia es regla. Exacto. Y entonces la vivencia de cada uno se vuelve norma. Y viene también, tengo una pregunta para ti, pero de este movimiento, porque viene también la idea de que hay muchas personas de estos movimientos que reclaman que Dios les habla, ¿no? Que ellos tienen revelación directa de Dios, que les ha dicho que hagan algo. Entonces, por ejemplo, una iglesia, llegan ellos y dicen, no, es que a mí Dios me ha hablado y así se tiene que hacer. Y entonces el resto de las personas, ¿qué pueden hacer ante la palabra de Dios? ¿Me entiendes? Si Dios le ha dicho algo a alguien, entonces no hay dónde más ir. Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, por eso dice, siéntense y evalúen la profecía. Pero ¿cómo llegas, y esta es la pregunta, a un punto de acuerdo? ¿O qué le dices a la persona que tiene esta convicción de que Dios le habla audiblemente, o si no es audiblemente por medio de visiones o revelaciones o lo que sea? Entonces, si Dios le ha hablado, ¿para qué los demás, verdad? ¿Para qué el cuerpo? ¿Para qué el discernimiento? ¿Para qué la corrección? Si Dios mismo te está diciendo.
Bueno, es que es bastante interesante porque parece que Dios le habla solamente a aquellos expositores, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el creyente de a pie que va a la iglesia? Hablando de este movimiento, ¿no? Donde tal vez no tiene tanto, entonces como no tiene tanto, no tiene palabra, digamos, ¿no? Entonces a ese creyente Dios no le habla, digamos, ¿no? Y mencionaste el libro de Benny Hinn, también lo leí, Buenos días Espíritu Santo, y es interesante leerlo, y a veces como uno quisiera, yo quiero que me pase ese tipo de cosas, si es real, ¿no? No tampoco estoy diciendo que no voy a desmeritar, no voy a decir que es mentira, pero yo digo, qué bueno que esto se hiciera realidad en mí, imagínate un tipo de experiencias de esas. Pero ahora, yo creo que es muy difícil ya cuando una persona se ha empoderado de esa manera, que entre en razón. Porque al fin y al cabo, aparte de que, aparte de su propia teología, se ha hecho su propia labor de contingencia, por así decirlo. Porque de los versículos que ellos tienen constantemente en su boca es: no despreciarás o no deshonrarás al siervo de Dios. O sea, o sea, ni siquiera dudarás de lo que dice. Y son versículos que tienen ahí, que son versículos que creo que son de los primeros que se aprenden, creo. Entonces es muy difícil que cuando ya se haya empoderado una persona de estas, o ya tú te hayas sometido, porque tú como pastor tienes que someterte a esa palabra, de que puedas hacer lo que tú mencionas en la palabra, evaluar esa profecía. Porque ¿quién lo hace? ¿Quién se atreve en la iglesia a decirle al profeta que vino, que lo trajimos de tal lado, que le pagamos, que está recogiendo la tercera ofrenda para él y que está vendiendo profecías, ¿no? O sea, tú necesitas una profecía, tienes que poner más, ¿no? Entonces, si tú estás pagando por esa profecía, ¿cómo la vas a poner en tela de juicio? Entonces, es muy difícil que esto se haga, y sobre todo más en el ambiente cristiano, las personas o los líderes como que en cierta manera se cuidan mucho de poder como indagar lo que otra persona dijo. O sea, yo traigo un ejemplo ahorita, el ejemplo de este cantante que murió hace poco. Sí, Julio Melgar. Julio Melgar. ¿No ve? Julio Uh-huh. Melgar. Entonces hubo grandes salmistas que se profetizaron de sanidad de Julio, ¿no ve? Y hubo hasta un video y todo. Y de tanto influencia cristiana, solamente escuché una persona que, bueno, y varios ya que quieren ganar fama con las cosas ajenas, pero escuché una persona que le hemos conocido, ha venido a Bolivia también, ¿no? Y que se plantó y dijo, o sea, hey, estas personitas con nombre y apellido que profetizaron, por lo menos una disculpa a su público, digamos, son influencers. Una de ellas le echó la culpa a su embarazo. Claro, y una de ellas le echó la culpa al embarazo. Estaba embarazada. La profecía del feto. La profecía del feto fue lo que profetizó. Él es el falso profeta, digamos. Entonces, por lo menos una disculpa, digamos. O sea, si tú sales públicamente a decir que algo va a pasar y no pasa, por lo menos decir, ok. Pero entonces, ¿a qué vamos? Pasa esto y eso se pasa en las iglesias grandes, chicas, países grandes, chicos. Como que la gente tiene miedo de hablar del profeta, porque si hablo del profeta, capaz se me venga una maldición encima. Entonces es muy complicado, ¿no? Claro, hablas de la maldición, de la irreverencia al siervo de Dios, al ungido de Dios, y la verdad es que muchas de las veces las profecías son tan amplias o condicionales que el profeta casi tiene la salida, ¿no? Los que son un poco más, tal vez así, experimentados en el campo, Cancheros. tienen
No estamos juzgando, no voy a decir que en su corazón sea así la intención, para nada. Yo estoy seguro que la mayoría de ellos realmente lo viven y lo creen. Pero el tema es que volvemos a la experiencia, la vivencia, la creencia personal no valida que lo que uno diga o haga sea la norma o sea la realidad, ¿verdad? Tiene que haber algo que sea una autoridad final, una autoridad última. Y en este caso, por ejemplo, como evangélicos protestantes, afirmamos que es la palabra de Dios. Pero en estos movimientos a veces la palabra de Dios casi queda en segundo lugar a la voz del profeta. Y a lo que me iba es que muchos de esos profetas dan profecías tan amplias o condicionales que se cumpla o no se cumpla, el profeta está en lo correcto, ¿verdad? Sergio, el Señor dice que tú vas a tener, qué sé yo, una casa, un vehículo y 3 hijos, siempre y cuando tú hagas esto. O sea, trabajes duro y seas un buen esposo y leas tu Biblia todos los días. Entonces, es una profecía, primero, tan condicional que siempre te da la salida que si la profecía no se ha cumplido es porque tú has fallado en algo. Y en realidad muchas de estas cosas son de sentido común. Yo me acuerdo hace un tiempo llegó un profeta y le profetizó a una autoridad regional grandes éxitos y lamentablemente su autoridad le fue muy mal. Pero cuando revisas la profecía le da un montón de consejos, ¿no? Si te reúnes con consejeros sabios y si haces lo correcto. Pero eso no es una profecía, es un consejo de proverbios. Claro. Entonces, casi sales como un profeta. No, pero cuando vienen las profecías específicas como la de Julio Melgar, en la que le profetizan una sanidad absoluta, ahí es donde se evalúa realmente qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces, no sé, tal vez en tu experiencia desde adentro, si has visto que son más este tipo de profecías que más son proverbios de consejo, vestidos de profecía, o son realmente profecías así específicas de blanco y negro que se ven respaldadas. Claro, bueno, creo que también tenemos que aclarar que no es que estemos, digamos, que no hay una profecía, claro. Sí, es que quede claro que si bien estamos hablando y tratando de exponer, que la audiencia no vaya a pensar que es que aquí somos, ¿no? Que no hay reverencia por los dones espirituales, que no hay reverencia por la obra del Espíritu Santo. Que quede claro, ¿no? Es una buena aclaración para todos los que nos ven, que la postura tanto de Sergio como la mía no son 100% iguales, pero hay una cosa en la que estamos de acuerdo. Ambos afirmamos la continuidad de los dones del Espíritu Santo, de todos los dones del Espíritu Santo. En ningún momento afirmamos o aceptamos una postura cesacionista. Exacto. Simplemente no es bíblica. La Biblia en ningún lugar dice que los dones van a cesar o dejar de funcionar. Simplemente estamos hablando de cómo hoy en el ambiente popular se están aplicando algunos de estos dones. Exacto. Y tratar de un poco discernir por dónde va la cosa, qué es lo que está sucediendo y cómo se puede, como dice la palabra de Dios, escudriñar todo y retener lo bueno, evaluar la palabra y ver si eso no es de Dios, la palabra dicha por las personas, no la palabra de Dios. Exacto. Volviendo a la pregunta, Jonah, sí, realmente en el ambiente pentecostal se mueve mucho este tema del don profético, o sea, precisamente por las interpretaciones también, ¿no? Que dentro de los dones la profecía es la más. Entonces, inclusive he escuchado escuelas de profetas, ¿no? Ministerios proféticos, unción profética. Culto de profecía. Culto de profecía, sí. Y sanidad. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado. Realmente hay que tener mucho cuidado. Sí me parece que se ha tomado mucho el agarrar la palabra de manera proverbial y aplicarla a una persona como si fuese una profecía, ¿no ve? Ahora, yo te puedo dar un consejo y decirte, mira, este es el consejo y la palabra de Dios dice esto, fíjate, tal vez estás yendo por mal camino, agarrar el consejo, hacerle bien y vas a ver que puede ser que la situación cambie, ¿no ve? Uh-huh. Ahora yo te puedo también decir lo mismo, la palabra de Dios dice y el Señor dice, y sí, pues obviamente, o sea, si yo agarro y leo la Biblia, yo sé que el Señor dice, digamos, ¿no? Correcto. Entonces me parece que ante las ganas de
no sé si son ganas, si es intención, si es deseo de que lo que yo diga sea escuchado y sea validado y la gente me haga caso. Entonces yo agarro y lo digo, el Señor me dice ahora. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que va a escuchar eso, si hace lo que esa persona le dijo y realmente no pasa lo que dijo que iba a pasar, va a decir el Señor es un mentiroso. Y se va a apartar y va a tener una crisis de fe. Ahora, si yo, con la misma buena intención, yo digo, mira, ¿sabes qué? Leyendo la Biblia dice esto y se puede aplicar esto a tu vida, yo lo puedo decir. Ahora, si se cumple, fue una profecía, digamos, porque al fin y al cabo eso fue lo que dice también. O sea, si el profeta habla y se cumple, es profeta, si no, no es profeta. Entonces, pero yo no necesito que me digan profeta para que yo pueda darle un consejo sabio a una persona y a esa persona le vaya bien. Exacto. ¿No ve? Entonces, eso. Ahora, que han habido momentos proféticos, yo no sé, tampoco no podemos venir a hablar de experiencias porque es lo que estamos diciendo, no podemos agarrar experiencias como conducta de vida, pero yo creo que las personas en sus diferentes experiencias han podido tener alguna palabra específica que uno dice, esto es profecía, digamos. Pero la idea no es que yo tenga que ir a buscar al medium para que me diga lo que Dios quiere que me diga. Ese es el tema, de que la persona quiere ser el medium entre Dios y las personas de la iglesia. Yo no tengo que ir a buscar un medium. Ahí está el Espíritu Santo, del cual empezamos hablando, que me puede guiar y me puede llevar por el camino correcto. Exacto, exactamente. Y quiero en un ratito pasar una pregunta que también es fundamental con este tema del pentecostalismo, pero antes, tomando pie un poco de lo que dices, efectivamente yo creo que todo creyente sensible al Espíritu Santo se va a dar cuenta de algunas cosas que son evidentes, ¿no? En el ala tradicional de la iglesia evangélica hay una idea casi antiespiritualista también, ¿no? Que es un extremo que digamos no quiere darle lugar a las percepciones, a las emociones, a las experiencias. Pero es evidente que todo creyente sensible al espíritu va a ir a lugares donde, por ejemplo, va a sentir una presencia espiritual, tanto positiva como negativa, ¿verdad? Es increíble cuando recientemente estuvimos haciendo una serie de entrevistas a algunos pastores, varios de ellos de corte pentecostal, y cuando te sientas con ellos y empiezas a hablar y te cuentan su historia, percibes ahí mismo la presencia del Espíritu Santo. Es real, es diferente, es distinta. Como cuando vas a ciertas casas o lugares y entras y sientes inmediatamente algo aquí no está en orden, algo aquí no está bien, ¿no? Alguien más progresista tendría un aura una aura positiva. Sí, correcto, pero la verdad es que sí tenemos que ser, es evidente que el Espíritu Santo y también el bien y el mal, no estamos hablando de un yin y un yang, un Dios, un dualismo. Dios es Dios, el único Dios, el Dios del bien absoluto. Pero en este mundo sigue habiendo una presencia del mal y una presencia del bien que están en lucha, si no ya estaríamos al otro lado del fin del mundo, ¿no? Pero es evidente y no hay que obviar ni hacer de lado esa presencia. O ese tipo de experiencias que son reales. Y también lo que decías de las profecías, todo cristiano ha vivido en algún momento que alguien le dijo algo, le comentó algo, le dio un consejo y era realmente profético, en el sentido de que era realmente Dios hablando. El problema está, como dices, cuando hay un medium o un gurú o alguien que se atañe a sí mismo la capacidad de siempre hablar de parte de Dios y que todo lo que dice es divino. Claro. Exacto. Cada palabra que sale de su boca es profecía. Claro, son una especie de... yo digo, sí, sinceramente, ni el Papa se tiró tanto a sí mismo, porque el Papa dice que cuando él habla ex cátedra es palabra de Dios, pero en toda la historia de eso, el Papa una sola vez ha declarado hablar ex cátedra, después no habla, no, porque tiene hasta el Papa, pero algunos neoprofetas van más allá de lo que siquiera el Papa se atreve a decir, ¿no? Exacto. Y el mismo Jesús. Sí. O sea, nosotros, los evangelios son recuperaciones de sus dichos, pero no necesariamente sus dichos eran proféticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el sentido de, sí, claro. En el sentido de que esto se va... No. Claro, era obviamente la palabra de Dios encarnada, todo lo que Jesús decía era por definición palabra de Dios, pero no todo lo que Jesús decía era lo que va a pasar pasado mañana.
¿no? No cada vez que hablaba decía, pasado mañana te va a pasar esto. Sí, definitivamente. Y bueno, está entonces ese tema, y te decía, me hacía reír porque ese tiempo había un profeta que escribe y dice, el 85% de mis profecías se han cumplido, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si lo que me estás diciendo cae dentro del 25%? Si me dices salta del puente y tienes 2 chances de vivir y 1 de morir, salta vos, ¿no? Es un 15% de posibilidad. Sí, ni con el 2% de chance. Entonces, sí, un poco de cuidado con eso. Cambiamos de tema y pasaremos al tema de las lenguas rápidamente. ¿Qué se dice? ¿Qué dices? Algunos dicen que las lenguas... A ver, vamos a poner así, vamos a pintar así la cancha. Algunos dicen que las lenguas son un requisito sine qua non del bautismo del Espíritu Santo, que todo creyente debe recibir las lenguas, hablar en lenguas, y que como todo don, según ellos, están bajo el control de la persona. Entonces la persona tiene la facultad de hablar y no en lenguas de acuerdo a su propia disponibilidad, ¿no? A su propia sabiduría. Yeah. Hay otro grupo un poco más moderado que dice que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas no son lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno recibe el Espíritu Santo va a hablar en lenguas, pero esas lenguas que habla son evidencia, no son don. Y que puede ser que a partir de ahí nunca más hable en lenguas o solo hable cuando el Espíritu le guíe. Entonces el punto está en la evidencia, no en el don. Y hay un tercer grupo más moderado, todos dentro del ámbito continuacionista pentecostal, que dice que las lenguas no son ni requisito ni señal, son una posible manifestación, pero que el bautismo del Espíritu Santo va a venir con alguna señal de poder, pero esta señal puede ser de cualquier tipo, no necesariamente las lenguas. Yeah. ¿Qué dices? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia entre los diferentes movimientos con los que has compartido? Mira, yo te voy a hablar de lo específico, y esto no es como que, digamos, algo que nadie sabe. Como en el instituto se enseña, en el Instituto Bíblico del Río de la Plata se enseña que el bautismo en lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Ya. Eso todavía se enseña cerrado. Ajá. Y vos en la clase, así no seas pentecostal, ni te atrevas a decir lo otro porque, o sea, es cerrado, digamos. Ajá. Pero yo creo que vos también te has dado cuenta que cuando uno ya está estudiando teología, cuando ya quieren profesionalizar un poquito más, todo bien, tú escuchas a todo el mundo, digamos. O sea, escuchar no significa estar de acuerdo. Correcto. Y esa es una de las cosas que también es importante, que tú lo mencionaste. Tal vez nosotros doctrinalmente no estemos de acuerdo en lo mismo, en los mismos 5 puntos, pero conversamos, digamos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la división de las iglesias, que como este piensa así, este piensa así, y no se ponen de acuerdo, entonces nos separamos. En vez de vivir por lo que sí acordamos, llevarnos bien por lo que estamos de acuerdo, nos separamos por lo que estamos de acuerdo. Entonces, hablando de ese punto, entonces allí se dice eso. Y como se dice, y como el alto porcentaje son pastores de las Asambleas de Dios, entonces en las iglesias, porque también no he estado solo en el instituto, sino también he estado en iglesias, en las iglesias se busca eso. Uh-huh. Se busca que tú hables en lenguas. Porque, o sea, más que buscar el Espíritu Santo, diría yo, es que hables en lenguas, porque ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, sí, todavía se vive esto. Ahora, que hay personas que tal vez lo digieren un poquito más y que tal vez vayan un poquito, no, o sea, todo bien puede ser o no puede ser, las hay, pero no se pronuncian al respecto. Uh-huh. Y además en los concilios yo creo que es un tema que no se trata. No se evalúa porque ya está, digamos, claro. es la declaración es canónico, sí. O sea, ya se cerró el canon respecto a eso. Uh-huh. Se han tratado otros temas, digamos, bastante candentes allí, pero el tema de las lenguas no. Entonces
Dentro de la iglesia se vive, sí, que las personas tienen que buscar el bautismo de lengua. Dante Gebel mismo cuenta en alguno de sus prédicas, ¿no? De sus mensajes, que quería hablar en lengua, ¿no? Y que el diácono le decía, tienes que decir alabanza, 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 rápido, repite alabanza, 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 y le traba la lengua, ya está hablando en lengua, ¿no ve? Sí. Entonces, sí, dentro de esa denominación, sí. Uh-huh. Eso es lo que dice la denominación. Ahora mi pensamiento personal es otro, digamos. Sí. Esta es tu oportunidad. No, ¿Cuál de estas propuestas, o hay una cuarta que te parece dentro de ese contexto la más bíblica, o la que tú en la iglesia enseñas o propones, ¿no? Que yo propongo. Yo propongo que sí hay un bautizo del Espíritu Santo. Subsecuente a la conversión. Ok. Volvamos. No desprendido de la conversión. Yo creo que cuando una persona se convierte, si hablamos bautizo como la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Entonces, lo que pasa es que al decir bautizo, como hay tanta niebla por encima, entonces la gente piensa en bautizo como experiencia sensorial, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando Dios llega, Dios te bautiza. O sea, cuando Jesús llega, te bautizado en Cristo Jesús. ¿No ves? O sea, eres bautizado, empiezas a ser parte de esta iglesia espiritual, por así decirla. Entras, digamos. Ahora, yo creo que después de eso va a llegar un momento en donde tu espíritu se da cuenta que hay algo espiritual. Porque, como tú lo dices, hay una dimensión espiritual en medio de esto. Entonces, una dimensión espiritual que necesitamos para orar, una dimensión espiritual que necesitamos para entender la palabra de Dios, una dimensión espiritual que necesitamos para vivir las cosas espirituales. O sea, tú llegas al cristianismo y eres mejor persona desde que llegaste por una obra espiritual, por una obra del Espíritu Santo. O sea, ¿te diste cuenta o no te diste cuenta? El Espíritu está haciendo algo, está constantemente haciendo lo que dice también la Escritura, ¿no? Convenciéndote de pecado, de justicia, de juicio. Cuando te arrepientes, está el Espíritu orando. Cuando estás leyendo y como te trae luz, está el Espíritu orando. Entonces, tú entras en el camino de la fe y eres bautizado en el Señor. Ahora, si lleva, o sea, no sé si en ese mismo momento después va a haber un momento donde realmente te das cuenta que hay algo espiritual. Y yo creo que es sensorial. Pero no lo hablo desde la manera, no sé, es extremadamente. Yo creo que hay algo, hay una lágrima, un sentimiento, algo que yo creo que muchas veces el Espíritu Santo, sí, y yo creo que necesitamos muchas veces cosas sensoriales. Yo me voy a ver, la samaritana cuando se encontró con Cristo no pasó nada, se levantó de esa conversación y fue y le dijo a otros, vení que está Cristo acá. ¿Sí? No hubo una experiencia muy sensorial que digamos, pero después hubo una mujer que sí llegó, lloró, le lavó los pies y todo, hubo una experiencia sensorial. Entonces, hay experiencias y experiencias en el encontrarse con el Espíritu Santo, las hay, claro. Sí. Que muchas veces no nos damos cuenta, van a pasar desapercibidas. Que otras veces se va a sentir algo, se va a sentir. Que es bueno sentir de vez en cuando, es bueno. O sea, es bueno estar con mi esposa y ser romántico para sentir algo bonito. No siempre. Cuando vamos en el auto, cuando estamos, no sé, discutiendo, no vamos a sentir cosas románticas, ¿no ves? Pero a veces, que no? A veces es bueno sentir el romanticismo, sí. ¿No ves? No sé, ¿qué piensas tú? No, sí, y sobre eso, pero tal vez volviendo a la pregunta, y en todo ese marco, ¿dónde encajan las lenguas como tal? Entonces, ¿son una experiencia necesaria, subsecuente, posible? Es una experiencia posible, pero no creo que sea necesaria. Entonces, o sea que no creo que sea necesaria para validar a una persona como cristiano o como cristiano maduro. O como hábil para el servicio. Hábil para el servicio, exacto. No, o sea, es posible. Y si la persona quiere buscarla, puede buscarla.
Ahora que a todos les llega o no les llega, ya no lo puedo decir, ya lo decide, digamos, el Espíritu Santo. Bueno, 1 Corintios 12 dice que hay un solo espíritu y él reparte como él como quiere, ¿no? digamos. Entonces es bien interesante condicionar ese Claro. a que todos tienen que. Y más que si estás en el ministerio, si eres hábil para el ministerio, para un cargo, tienes que, o sea. Genial. Entonces ahora ya aterrizando y llegando al final de la charla, ha sido una charla muy bonita, hemos tocado varios temas, tal vez un poco ya concretando desde la experiencia desde adentro, viendo un poco lo que son los usos y abusos de esta teología, ¿no? Toda experiencia teológica va a tener unos postulados y unos abusos del postulado, ¿verdad? Sí. Y en cada extremo es así, ¿no? Hay un extremo, por ejemplo, del cesacionismo de las personas en la iglesia, un grupo muy grande de la iglesia, ¿no? Que afirma que los dones del Espíritu ya no están en operación. Y ellos mismos van a seguir y van a afirmar que sí, Dios puede seguir haciendo milagros y es soberano, pero no a través de los dones. Pero en su vida diaria ya casi se vuelven fatalistas, ¿no? O sea, lo que pase, es el Dios y el mundo natural, porque no espero ninguna manifestación sobrenatural de Dios. Entonces, ¿para qué oro, digamos? Sí, o oro por guía, oro por resignación. Muchas personas oran simplemente no oran por una manifestación de Dios, sino para que Dios les traiga resignación en su vida, ¿no? A lo que venga. Entonces, hay posturas, ¿no? Pero en este lado de la experiencia sensorial, muy experiencial del pentecostalismo, ¿cómo tú, como pastor, habiendo estado tanto en movimientos neopentecostales como pentecostales clásicos y ahora estando en una iglesia no denominacional, cómo evalúas, cómo enseñas, cómo guías al pueblo a encontrar un punto tal vez de equilibrio o a regresar a la Biblia acerca de cuál es el uso y cuál es el abuso de este tipo de experiencias, de estas teologías, de estas prácticas? Mira, es más fácil hacerlo como pastor desde una iglesia no denominacional, porque este tipo de situaciones creo que deberían charlarse más frecuentemente, pero las denominaciones no lo van a hacer, digamos, porque ya está escrito, digamos, ya tienen una carta magna. Entonces, si tú quieres ser de la denominación, tienes que enseñar de esta manera. ¿Cómo lo guía uno desde una iglesia no denominacional? Pudiendo dejar claro a las personas que si yo cuento una experiencia, porque también las cuento, a veces claro, tú estás predicando y cuentas experiencias que te han pasado, porque pueden ilustrar y todo eso, de que cuando yo cuento una experiencia, lo hablo como experiencia, y es claro, ¿no? Cuando tú cuentas, porque cuando tú desde el púlpito estás hablando, estás impartiendo cierto tipo de autoridad y la gente está escuchando y la gente va a creer lo que tú dices. Entonces es muy diferente yo decirles algo, ustedes tienen que orar para que Dios los llene de esta manera y van a derramar unos 20 litros de lágrimas ese día. Si no son 20 litros, son 18 litros de lágrimas, entonces no funciona. Más o menos algo así, que es lo que pasa en algunas denominaciones, ¿no? Entonces, cuando yo cuento experiencias, hablo que es una experiencia y que no todos tienen que buscar la misma experiencia. Ahora, ¿cómo enseño yo? Realmente desde la parte carismática, desde muy apego pentecostal, yo sí enseño en la iglesia de que se debe buscar la guía del Espíritu Santo, que se debe buscar una comunión con el Espíritu Santo. Pero también se resalta mucho de que no necesariamente esa comunión, esa guía, esa experiencia de vida con el Espíritu Santo tiene que verse traducida en señales milagrosas o señales sensoriales. Que si las hay, bienvenidas. Y como te digo, a veces son necesarias. A veces es necesario pegarse una lloradita en la alabanza. ¿No? Creo claro que sí. Y a veces es necesario poder sentir algo como que... porque es que eso te hace sentir vivo, porque esas son las emociones te hacen sentir vivo. Pero no necesariamente la emoción valida una experiencia. Entonces eso es lo importante, que puede buscar, la iglesia puede buscar experiencias con el Señor, puede buscar experiencias con Dios, pero que no necesariamente esas experiencias tienen que ser validadas por las emociones. A veces ayudan, pero no pueden haber experiencias sin emociones. Puede haber un Dios obrando milagros,
sin necesidad de que a veces tú te tengas que estar temblando con los ojos en blanco, digamos. Eso. Genial. Última pregunta. ¿Dónde rayas el límite? ¿Hasta qué punto dices, cuando ves y observas tanto a un extremo al otro, ¿verdad? El movimiento más tradicional, conservador, cesacionista, que rechaza por completo la idea carismática, y el otro extremo, los movimientos neocarismáticos, neopentecostales, que vienen cargados de lo que decíamos al principio, movimientos apostolares, de padres, de prosperidad. ¿Dónde o cómo rayas la cancha? No hablando de hermandad, no diciendo esta persona es o no es mi hermano en Cristo, sino doctrinalmente, tal vez teológicamente. Alguien viene y te pregunta, pastor, he escuchado esto, y como decíamos, hay espacio para la experiencia, es válida, no es válida, pero ¿cuáles serían los límites de Sergio de lo que es válido y lo que ya se salió de la cancha? Y una pregunta bien interesante. ¿Cómo podemos hallar un límite entre lo cesacionista y lo muy emocionalista? Creo que el límite realmente, al fin y al cabo, va a estar basado en lo que la palabra de Dios dice, realmente. Ahora, los cesacionistas tienen sus versículos y los emocionalistas también tienen lo suyo. ¿No ve? Pero me parece que el límite va a estar ahí en lo que la palabra de Dios tiene, pero sobre todo, Jonah, lo que tiene para tu contexto, porque al fin y al cabo, digamos, hay un contexto pentecostal en una iglesia y ellos han crecido así y tienen ese contexto, o sea, son así, así son, ¿no ve? Entonces, si yo estuviera allí no puedo tratar de desmitificar todo lo que tiene mitificado. Tampoco es tu lugar, ¿no? Cuando estás invitado a un lugar, tienes que respetar el lugar. Y hay un contexto, claro. Y las personas cesacionistas tienen un contexto y así han sido. Tampoco puedo desmitificar. Entonces, el límite estaría entonces en mirar qué es lo que nos une y no qué es lo que nos separa, digamos. Entonces, ¿qué me une a las personas que se van hacia el cesacionismo? ¿Qué me une a las personas que se van hacia el extremo radical de sensaciones? ¿Qué me une con ellos? Y entonces, no decir, este no es mi hermano, porque esto me separa, sino que me une con él. Es Cristo, es la obra de Dios en mi vida, con ellos es la obra del Espíritu Santo. Y creo que es para trabajarlo así con pinzas, pero creo que el límite está en lo que me une de un extremo y lo que me une al otro, y no en qué me separa. Interesante, creo que es buena nota para concluir. Y como decías, un lado, el otro, y todos tienen sus versículos, ¿no? Pero tenemos que tal vez volver ahí a hacer el ejercicio y decir, bueno, no es qué versículo respalda mi postura, exacto, sino qué dice el consejo completo de la palabra, exacto, de Dios. Y en este sentido, ambos tienen que admitir algo. Los cesacionistas están forzados a admitir que no existe un solo pasaje bíblico cesacionista. No lo hay. Puedes hacer una exégesis cesacionista, pero no hay un lugar que la Biblia afirme la cesación de los dones. Por el otro lado, en el pentecostalismo, no existe un pasaje que afirme la necesidad de las lenguas. Si bien es evidente que en Pentecostés y en Cornelio se ven las lenguas como un primer derrame del Espíritu Santo. Una señal. Como una señal, pero en el resto del libro de los Hechos, lo mismo que en el caso de Samaria, por ejemplo, no lo encuentras. Entonces, ambos lados tienen que asumir por lo menos que esa es su hermenéutica, es válida, pero que no está escrita en piedra como otras doctrinas que son evidentes en la Biblia, ¿verdad? Que son evidentes e indiscutibles, fundamentales, ¿no? En la Biblia. Y en ese sentido, por lo menos tratamos de encontrar un punto de equilibrio entre ambos, ¿no? Es decir, es real, es presente, es evidente, pero no es necesario. Exacto. Necesario no en el sentido de que no vale la pena, sino que no es una norma, un requisito sine qua non, ¿no? Y desde esa perspectiva podemos encontrar puntos de unión y decir, eres mi hermano, te amo en Cristo, caminemos juntos, pero entendiendo que en la práctica van a haber ciertos puntos de tensión que tenemos que saber sobrellevar en el amor de Cristo, ¿no?
Exacto. Así que ha sido una bonita charla. Creo que esperemos que salgan preguntas, salgan puntos de A vista. ver. Seguramente hay gente que se va a enojar de un lado y del otro. Sí. Y también otros que no tienen nada que ver con el asunto y nos van a escribir y van a decir, ustedes, ¿por qué creen en Dios y en esas cosas? Los que se van a enojar contigo, Sí, los que se van a enojar claro. conmigo. Y algún ortodoxo ruso por ahí nos va a decir, no, es que esta es la iglesia verdadera y está bien. Respetamos los comentarios, Y el pero... progresista que nos va a decir que... Pero ha sido una charla informativa, una charla muy bonita. Gracias por tu tiempo y vamos a repetir en alguna Ya. siguiente ocasión. Está ¿Sí? bien. Gracias a todos. No se olviden nuevamente, busquen la Iglesia Muro de Salvación y Alabanza en Facebook y también suscríbanse a las redes sociales de Iglesia Génesis Cochabamba y de Conversando con Jonah. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, ahora es X. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Pueden buscar ahí las redes sociales Conversando con Jonah, Iglesia Génesis Cochabamba, Iglesia Muro de Salvación y Alabanza. Que Dios les bendiga, dale me gusta, comparte con otros. Hasta la próxima. Luego.